Hay un grupo de palestinos que están esperando en un checkpoint, algo que viven los palestinos día a día. Les impiden pasar a los hospitales, a sus casas, ver a su familia. Son registrados en los checkpoints, son dejados. Los palestinos no pueden pasar a sus casas. Hay un grupo que está esperando en el puesto de control de Jerusalén. Los soldados están revisando el equipaje, los están cacheando, da igual que sean mujeres o niños. ¿Quién eres? Me llamo Laila Mase y trabajo aún en Jerusalén. ¿Qué haces ahí? Intento seguir mi camino hacia Adumim, donde vivo. ¿Qué has dicho aún? Porque aún no nos habéis echado definitivamente de Jerusalén. ¡Nadie os echa de ningún sitio! ¡Habéis tenido un siglo para echarnos de vuestras tierras! Esta tierra también es nuestra, ¿no leéis los periódicos? ¡En efecto, también es vuestra! ¿Por qué dices también? ¡Porque vosotros sois palestinos! ¡Yo no soy palestino! ¡Soy judío! Hace 100 años, aquí todos éramos palestinos, musulmanes, judíos y cristianos. Hace 80 años también éramos palestinos y desde 1948 nos habéis desgregado, separado y ocupado. ¿Vas a Adumim? Sí, pero podría ir a Mazar, a Hausha, a Dalit al-Rauha, a Tulkarim o a Jenin. ¿Qué son esos nombres? Son cientos de aldeas y ciudades destruidas por vuestro ejército israelí desde 1948. ¡Yo no estuve ahí! ¡Eso pasó hace más de 50 años! ¿Acaso tú no estás aquí? ¿Acaso tú no eres tú? Estamos diciendo lo que estáis haciendo con nosotros. Si representáis a un Estado, ¿estáis de acuerdo con lo que el Estado hace o ha hecho? Os estamos culpando de estar aquí con este puesto de control que el mismo Estado de Israel asegura que es en tierra ocupada. Os estamos acusando de las 5 horas que llevamos aquí o más que tenéis de control. Y también os acusamos por todo lo que nos habéis hecho, porque representáis al Estado sionista de Israel. ¡Es absurdo! ¡No me puedes acusar de algo de lo que yo no he hecho! Entonces, desmonta este puesto de control, vete de Jerusalén y déjanos vivir en paz. Aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a huertos de sombras arrancadas, nosotras hacemos lo que hacen los prisioneros, lo que hacen los desempleados. Nosotros, los palestinos, alimentamos la esperanza. Si avanzas un paso más te disparo. ¡Por el derecho al retorno del pueblo palestino! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡La lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha!
de pueblos enteros en Palestina. Esos grupos terroristas hoy son la base del actual ejército de ocupación israelí, que sigue masacrando, como aquel entonces, a jóvenes, mujeres y niños desarmados. Desde 1948 hasta hoy, en Palestina se está llevando a cabo una limpieza étnica. Se apropia de las tierras del pueblo palestino, destruye sus casas, encarcela y asesina a los jóvenes que se resisten a la ocupación. Trata por todos los medios de expulsar a la población palestina de Jerusalén. La entidad sionista de Israel practica una limpieza étnica sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Viola todos los tratados, con la connivencia hipócrita del bloqueo hegemónico atlantista y sus satélites. Se emplea como un gran gendarme en la zona. Además, resulta una amenaza para toda la región, porque es el único Estado, no lo olvidemos, que posee armas nucleares, el Estado de Israel. ¡Que viva la lucha ¡Del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! A día de hoy hay más de 6.500 prisioneros en las cárceles sionistas, 54 de ellos mujeres, 8 niñas y 350 niños. En las últimas 5 décadas, más de 800.000 palestinos han pasado por las cárceles sionistas. Estos datos son apenas un breve testimonio de la pretensión sionista de hacer desaparecer al pueblo palestino. Donald Trump, con la decisión de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, capital de Palestina bajo ocupación sionista, ha realizado una declaración de guerra abierta al pueblo palestino y con ella a todos los pueblos árabes de la zona. Donald Trump, desafiando al mundo, ha hecho una declaración de guerra a toda la humanidad. Pero esta nueva declaración de guerra de los Estados Unidos no podría haberla hecho sin la connivencia del ente sionista y los países aliados, especialmente de Europa y las monarquías árabes. Esta es la última prueba de que no existen diferencias significativas entre los intereses estadounidenses y los sionistas por la hegemonía en el planeta. El Estado español es uno de los aliados más firmes del sionismo. Durante años ha tratado de dar una apariencia de mediador en el conflicto, pero la realidad es que desde que el Partido Socialista reconoció a Israel, todos los gobiernos hasta la fecha han favorecido la inserción del sionismo, ideología racista y xenófoba, prima hermana del fascismo y su discurso en nuestras instituciones. Además, el Estado español, en la nueva fase en la que ha entrado la guerra mundo, ha entregado las bases militares de Rota y Morón a los Estados Unidos, bases militares que tuvieron y tienen un papel fundamental en las guerras de Oriente Medio. Llevamos 6 semanas escuchando a los paraperiodistas en los medios de comunicación el mismo discurso legitimador del ente sionista, acusando a los palestinos de violentos y presentando los asesinatos de palestinos como actos de defensa. El Estado español, sus instituciones y su clase política son dependientes y subordinados al interés de la potencia hegemónica, los Estados Unidos. El objetivo imperialista en estos momentos es dar continuidad a la guerra en Siria y liquidar definitivamente la resistencia palestina. Desde el FAI defendemos que cualquier ser humano que ame la paz no puede dejar de levantar la voz contra el imperialismo, en solidaridad con el pueblo palestino y su derecho a luchar por la recuperación de su tierra, su derecho al retorno y a la capital de su estado en Jerusalén.